Ok, muy buenos días. Soy Perla Isaías de Ecuador y vamos a comenzar con nuestra reunión de compañerismo con horario europeo. Le quiero dar a todas la bienvenida y hoy vamos a compartir la lección viviente llamada Encantada. Eh, um, Recordemos los tiempos en que podemos compartir y quiero darle el paso a Mira para que ella nos comente qué es lo que el Señor le está enseñando por medio de esta lección y queremos escuchar. Mm. Sí, está abierto el micrófono. Hola, queridas a todas. Pues esta lección la había leído hacía ya bastante tiempo y ha sido un gusto recordarla porque es, me tengo que recordar muy a menudo, aunque cada vez ya menos porque voy aprendiendo, que, pues esas leyes, ¿no? De las que habla Erin, que están ahí para protegernos y de cómo Dios nos tiene, me encanta cómo explica que nos tiene cercados por una especie de valla invisible y realmente lo que he podido experimentar en estos meses es que ese pequeño jardín en el que tiene es un jardín lleno de promesas y de bendiciones. Y claro, solamente se cumplen esas promesas y esas bendiciones cuando, cuando no intentamos salir, ¿no? De la cerca, ¿no? que lo rodea. Y, y esto es una cosa que también aprendí, o sea, bueno, que es lo que ella habla en el primer capítulo de restaurar su matrimonio, ¿no? Que cada promesa viene con una condición. Creo que también es muy bonito ese capítulo. Y esa es la cerca tan maravillosa y me gusta mucho cómo explica que es para nuestro propio bien. Y yo lo único que puedo decir es que mi mente se ha ido renovando estos meses y lo que antes veía como una limitación, como una prohibición, como, como también se dice al principio de este capítulo, que es algo malo, ¿no? Que las leyes son malas o las detestamos porque, uff, qué duro, ¿no? Qué difícil. Pues si bien es verdad que todavía hay algunas que me cuesta cumplir, por supuesto, eh, pero cada vez voy entendiendo más el porqué y sobre todo viendo el amor de Dios y de nuestro amado, cómo nos intentan proteger, nuestro amado, de darnos contra ese cerco, ¿no? Que cada vez que lo intentamos es como si fueran también estas vallas electrificadas que se les pone al ganado y que cuando se acercan y él nos intenta proteger de que nos quememos, de que nos dé el- la descarga eléctrica, ¿no? Y nos cubre con su amor y nos sana cada vez que nos pasa, ¿no? Y bueno, pues a mí también decir que justo el otro día estaba también hablando con mi hija y estábamos recapitulando todas las promesas que vamos viendo pues que se van cumpliendo, que vamos viendo que empiezan, aunque no se hayan cumplido del todo, se empiezan a revelar y empezamos sí, a verlas reveladas, aunque no cumplidas del todo algunas, pero y perfiladas, y nos vamos dando cuenta también de cómo es porque estamos caminando con Él y cómo Él realmente nos está guiando y bueno, cómo es fiel y misericordioso y aunque te equivoques, pues te vuelve a reconducir y te vuelve a reconducir y porque Él está deseando que bebamos de esas promesas, que las disfrutemos y que estemos en su jardín y que no salgamos. Así que bueno, pues no sé si esto es lo que tengo que compartir. Sí, sí, claro que sí. Mira, eh, recuerdo mucho cuando decías que hay cosas que nos pesa todavía cumplir, ¿no? Creo que sobre todo al inicio del viaje es una lluvia de palabra, es una lluvia de verdad que te da que en lo personal yo recuerdo tanto que decía, ay Dios, ¿cómo puedo? Porque estamos tan llenas de las formas del mundo, estamos tan llenas de todo como hemos sido criados, cómo hemos ido avanzando en este mundo. Y de repente toparnos con esta verdad, como dice su palabra, es una puerta estrecha, ¿no? Que es una puerta estrecha y es muy complicado, pero
pero mientras vamos avanzando, yo le digo, amado, es impresionante cómo para mí siempre va a ser un agradecimiento a él el enseñarme a tener una relación con él. Porque a partir de que empezamos a tener una relación con él, esa es mi perspectiva muy personal basada en mi vivencia, es que el aplicar la ley se me hizo un poco más fácil, porque no representaba una carga, como dice la palabra ley, lo que puede representar un peso, una carga, algo feo de llevar, sino tomarlo desde la perspectiva de que es algo que salía de su boca, sale de la boca de la persona que ha estado conmigo en los momentos más duros, sale de la boca de la persona que me ha cuidado, o sea, yo he visto su cuidado, he palpado, me he disfrutado su cuidado y sale de su boca. Entonces, eso, para mí la relación ha sido una bendición tremenda porque nos quita no sé, como humanos tenemos ese no sé qué que nos eriza la piel escuchar la palabra ley y así como que es un peso para nosotros ejecutarlo, ¿no? También quería, nombraste a tu hija, he sido muy bendecida con los testimonios de ella, me parece precioso, precioso verte a ti, ver a ella, cómo van conociendo del Señor y cómo van entre las dos disfrutando y asumo que conversando y tratando sobre Él y tú como madre enseñándole y tú como madre disfrutándote también a tu hija, para mí eso ha sido de mucha bendición y te soy sincera, le he pedido a mi amado que como madre también en algún momento yo también pueda tener esas conversaciones con mi hija, ¿no? De disfrutárnoslo mutuamente. Y ha sido eso, una bendición, ¿no? Como dice la lección, creo que la lección de la semana pasada también ha sido un constante hablar últimamente de parte de nuestro amado, de saber elegir lo que Él nos dice, de saber encaminarnos por el camino que Él nos va mostrando, porque todo tiene un propósito de bien para nuestras vidas, porque todo tiene un propósito para sanar todo lo malo que hicimos en el pasado o todo lo malo que resultó de nuestros malos pasos, de nuestras malas acciones, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, Mira, por compartirnos esa perspectiva, todo lo que el Señor te está enseñando y muchas bendiciones también para tu hija. Ahora le quiero dar el paso a Jade, no sé si puedas compartir, Jade. Hola, hola, hola. Hoy voy a estar como oyente nada más, pero el domingo sí nos vemos. Listo, listo, no hay problema. No sé si Lina entonces pueda compartirnos algo. Bendiciones. Hola, querida. Oh, bueno, pues, hola, soy Lina en México. Se me andaba olvidando decir el nombre. Pues yo creo que es cierto, como dice la lección, que cuando recordamos la palabra de Dios y estamos todo el tiempo constante en ella, es cuando pues tratamos de obedecerla por amor a nuestro amado. Es lo que creo yo que... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, muy bien. Es ¿Tú que no nos sé si me escuchas? escuchan. ¿Tú nos estás escuchando? Mm. Hola. Sí, de a ratito sí. Hola. ¿Me Sí, escuchas? nosotros te estamos escuchando bien. A ti se te escucha muy claro. Ajá, es que no escucha, no las ve, las veía pasmadas. Sí, y es cuando leemos la palabra de nuestro amado que todo el tiempo nos estamos recordando y es cuando sentimos cuando el Espíritu Santo nos redarguye en qué debemos de obedecerle, en qué debemos de arrepentirnos, en qué debemos de seguir caminando hacia su voluntad, es lo que creo que yo entendí. La palabra de nuestro amado es hermosa en todos los sentidos, nos habla siempre. Y era lo que yo leía en ella, ¿no? Que es necesario que pues todo el tiempo estemos como que sumergidos en ella para que podamos nosotros vivir conforme a ella quiere, porque donde entra la desobediencia es cuando nosotros no queremos, como que aborrecemos la palabra de nuestro amado, cuando nosotros no queremos obedecerla.
es lo que yo entendí y yo creo que este proceso nos ha ayudado, porque aunque vemos las diferentes áreas de nuestra vida o que son diferentes los procesos, pues nos va como quiera acercando a nuestro amado celestial. A pesar de que a veces fallamos, porque todas somos seres humanos, pero mientras queramos seguir caminando en su verdad, Él nos va a seguir fortaleciendo. Era todo lo que quería compartir y no sé si me escucharon. Bendiciones para todos. Sí, Lina, muy bien. Gracias por compartirnos tu perspectiva de lo que el Señor te está mostrando en esta lección. Y es correcto, como quiero concentrarme un poquito más en el versículo que nos comparte la lección, que dice, más su deleite está en la ley del Señor y en su ley él medita día y noche. Y para alargar un poco más la idea de que comenté al principio, si no cultivamos nuestra relación con el Señor, es difícil que su voz, que su palabra, que su guía nos deleite. Entonces, tenemos que comenzar por ese lado, tenemos que, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Que invertir tiempo, invertir corazón, invertir ganas en la relación con nuestro amado. Y algo que a mí, a lo personal, me sirvió muchísimo al inicio de mi viaje porque yo lo he comentado aquí varias veces, yo nunca asistí a una iglesia antes, yo no tenía base bíblica, ni siquiera un estudio bíblico, no sabía nada de la Biblia. Y estas tarjetitas que nos recomendaban hacer con todas las promesas y leyes que el Señor nos iba dando, yo comencé, porque ni siquiera sabía leer la Biblia, yo comencé anotando todos los versículos que aparecían en las lecciones. Y con eso yo iba meditando en su palabra. Recuerdo que tenía un fajo así que todavía tengo un recipiente así súper grande donde las tengo guardadas y tengo anotadas todos los versículos que el Señor me iba diciendo al corazón que debía anotarlos de las lecciones. Y me recuerdo mucho que yo cuando salía de casa, en aquel tiempo trabajaba, fuera de casa y yo las llevaba y era meditando, meditando en el corazón y era releyéndolas, releyéndolas a cada instante. Y, y es muy bonito porque el Señor sabe que estamos estudiando su palabra y Él en su infinito amor nos prueba. Recuerdo que muchas veces el Señor me dijo, es momento de aplicar lo que estás estudiando y lo que estás meditando constantemente. Y es impresionante como cuando viene la prueba, nosotros ya como que algo dentro de nosotros, aunque la carne le duele, aunque la carne le cuesta, aunque por dentro decimos estamos locas, algo en nosotras aplica esa ley, algo en nosotras nos lleva a afrontar la situación de una manera distinta. Entonces, para mí eso fue de mucha bendición. Ahí aprendí lo que es meditar en su palabra constantemente. Y es algo que, como les dije la o el ayerismo pasado, este podcast último que Anastasia compartió sobre el Dios, de no ser Dios al entretenimiento, he venido aplicando este principio de cualquier momento libre que yo tengo y que la carne dice, oh, vamos a ver una película o vamos a ver un video, no sé, un tiempo totalmente libre que yo tenga, dedicárselo primero al Señor. Entonces he estado retomando, si no es ver un video de algo relacionado con alguna alabanza, es meditar, empezar a recordar todos los versículos que Él ha sembrado en mi corazón, ya sea en el día o en los últimos días de la semana. Entonces, eso para mí ha sido de mucha bendición, porque, como dice su palabra, prosperamos cuando estamos meditando en su ley, prosperamos. Y veo cómo ese deseo de mi corazón de querer honrarlo hasta con el entretenimiento que me permito, veo que hay cosas que simplemente no me nace ver, veo que hay cosas que el tiempo que me quedo meditando en su palabra o me quedo disfrutándolo con él, se lo lleva todo él y ya no me queda el tiempo que tenía destinado para distraerme. Pero veo cómo él obra, pero veo cómo, como dice su palabra, ¿no? Prospero en ese deseo que tengo de honrarlo. Somos humanos y a veces tropezamos por ahí, pero
pero es hermoso ver cómo su palabra es verdad. Y si su palabra dice que vamos a prosperar y que es una palabra de bien, es hermoso que aunque nosotras no pongamos de nuestra propia fuerza, su palabra tiene el poder suficiente para lograrlo si nosotras le damos ese lugar a esa palabra, para que sea viva en nosotras, para que sea viva en nuestra mente y para que sea viva en nuestro corazón. Eso me recordó mientras estudiaba la lección y este versículo precioso que nos dice que más su deleite está en la ley del Señor y en su ley él medita de día y de noche. Y al final dice que cada versículo en el que medites te dará el conocimiento que necesitas para tener el éxito. O sea, el Señor ya nos abre la puerta. Yo lo imagino abriéndonos la puerta a todas las bendiciones que Él amorosamente quiere darnos, pero hay una condición, pero hay un paso previo que dar, ¿no? Entonces, esforzarnos, enfocarnos en toda esta variedad de amor que Él nos puede entregar. Dice Jade, yo tengo una libreta y ando con ella todo el tiempo. Cada vez que necesito leerla, la saco y lo leo. Sí, total. Yo recuerdo que cuando no podía llevar mis tarjetitas, era con el celular. En el celular anotaba todos los versículos y los estaba escuchando en el trabajo, mientras trabajaba. Y para mí eso fue de mucha, mucha ayuda. Yo creo que esa parte de meditar en su palabra me evitó no dar más en la crisis. Me evitó no regarla, me evitó no embarrarla y no causar más heridas a lo que ya estaba yo viviendo y a lo que las personas a mi alrededor estaban viviendo. Entonces sí es muy, muy importante que tomemos en cuenta eso. Hace poco llegó Sonia, no sé si ella quiera compartir algo sobre la lección, sobre lo que estaba aprendiendo. Oh, claro que sí, buenos días. Hasta que supe finalmente meterme. Qué bueno, te escuchamos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, muy claro, te Ah, escuchamos. muy bien. Ujú. Es que, bueno, este me parece muy interesante, pues tarea, por decirlo así. Porque me llega mucho porque, pues, yo siendo una servidora de la iglesia, conociendo de la palabra de Dios, pues, todo cae, ¿verdad? Por no deleitarme en el Señor, por no leer la palabra de la mente, por no orar, por no tener una intimidad con Dios. Como decías tú, pues era un entretenimiento, pero yo inconscientemente lo hacía, pues. Ah, y pues sí, sí me siento un poquito así como mal por no dar un buen ejemplo de que Jesús y Dios viviera en mí, pero gracias a Dios que en este desierto, en este tiempo he aprendido a tener una intimidad con Dios, a deleitarme en su palabra, a gozarme, a amarlo. Yo decía, es que Dios, yo no sé cómo amarte, vengo de una familia donde son ateos, no sé cómo lo interpreten ustedes, donde no sé, mi mamá no iba a misa, o sea, nada de lo que tuviera que ver por generaciones en mi casa, en mi familia, se vivió por parte de la. Es más, incluso a mí me costó servir en la iglesia porque mi mamá era de las que decía que la gente que iba a la iglesia era hipócrita. Y se me quedó grabado en mi mente siempre, por muchos años, muchos, y toda la vida, pues, ¿verdad? Entonces para mí eso era como que yo no tenía esa parte de lo espiritual, no era algo que yo tuviera interno de niña ni de adolescente, eso ya fue ya de ahora de más de grande. Y cuando no tienes una cultura espiritual, es más difícil para uno, pues. Ah, pero por la gracia y por la gloria de Dios, yo me sé deleitar en Dios y he aprendido a amarlo y, y, y Él me rescató, queriendo rescatar todo lo perdido, todo lo muerto en mí. Y es aquí yo tengo esas leyes espirituales que dicen ahí en la tarea. ah, eh, es, ya estoy en este punto que antes, pues para mí era una ignorancia. Las dejo para que sigan las demás. Ok, Sonia, muchas gracias por compartirnos. Y sabes que me quedé pensando, algo el Señor me susurró, que decías que te sentías un poco mal por no
llenar esa expectativa, ¿no? De ver de que vean a Dios aquí. Bueno, estamos en construcción, que algo te quede claro, podemos fallar, pero mientras nuestro corazón se esfuerce por seguirlo a Él siempre va a llegar para acabar esa obra en nosotros que empezó. Él me recordó mientras hablaba 2 Corintios 7:10, donde dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y que es muy diferente a la tristeza que nos da el mundo, ¿no? Y también agradezco tanto porque hayas dicho, nos hayas comentado un poco sobre tu eh, pasado, o sea, que tu familia no es creyente en su totalidad, ¿no? Y, y justo hoy me causó mucha risa, mucha ternura, mucho amor, y quiero compartir ese pequeño testimonio contigo, porque siento que viene de él y de su amor, ¿no? Porque muchas veces decimos no entendemos por qué pasamos por estas pruebas, ¿no? No hemos sido tan malas personas para pasar por este tipo de situaciones. Eh, Hoy en la mañana, mientras preparaba a mi hija para ir a llevarla al colegio, ella estaba viendo su video de la Biblia, creo que se llama Mi Primera Biblia, unos videos que hay en YouTube. Ella ve, así en las mañanas se pone a ver, y justo estaba la historia de José y los hermanos, de cómo José pasó penurias, lo vendieron, cayó preso, era esclavo, o sea, pasó por muchas cosas difíciles. Y no sé cómo el Señor abrió mi oído, porque yo estaba en otras cosas, abrió mi oído justo en la parte cuando los hermanos se disculpan con José, y José les dice algo así como, no tienen por qué estar mal, o sea, quiten esa tristeza de su corazón porque todo esto vino de Dios para que ustedes puedan ser salvados, o sea, para que ustedes puedan tener el alimento, para que pues, a través de todo esto malo que me pasó, Dios los cuidó para un tiempo, o sea, proveyó para ustedes para un tiempo como este. Ya estaba pensando en el cuidado de todos ustedes. Entonces, cuando a mí me cayó eso, yo dije, wow, o sea, esto es impresionante porque a veces no entendemos por qué tenemos que pasar por tanto dolor, por qué tenemos que pasar por tanta pérdida, por qué tenemos que esperar un tiempo a veces muy grande para lo que el Señor nos está llevando a trabajar, ¿no? A hacer. Y no vemos de repente frutos tan pronto en nuestro trabajo para el Señor en muchas ocasiones. Y ver cómo Él habla de esta forma tan maravillosa de que Él ya lo tiene destinado. O sea, Él te llamó a ti, Sonia, para que en un futuro tu familia también tenga esa base espiritual y esa herencia espiritual que le puedas dejar a tu familia, que le puedas dejar a tus hijos, y que tu familia también pueda ser sanada, pueda ser atraída hacia el Señor. En mi caso, yo sonreía mucho porque yo le decía, Amado, es que es verdad, tienes toda la razón, toda la razón. Hace unos días yo estaba un poquito triste, hablaba con mi papá por teléfono y él me decía, yo le decía, ay papá, que estoy con esto, estoy un poco estresada, estoy preocupada por esto, lo otro. Y él me decía, yo no sé, mi papá, que nunca ha ido a una iglesia, mi papá, o sea, que literalmente solo cree en Dios como creo que todos creemos y punto, no tiene una asistencia a una iglesia o algo así. Me decía, yo no entiendo por qué tú te preocupas y te pones así, dijo. Si Dios a ti siempre te ha ayudado, si yo veo que Dios siempre ha estado contigo. Yo, ¿qué? Yo que mi papá diciéndome eso, yo me quedé muy sorprendida, muy agradecida porque otros ven a Dios en nuestras vidas, porque otros ven a Dios obrando en nosotras. Entonces, verlo a mi papá tan despreocupado, diciéndome, yo no sé por qué te preocupas. Si Dios siempre ha estado contigo, yo veo que va contigo, yo veo que siempre te escucha lo que tú le dices. Wow, en serio me dices eso. Y hace unos días también ver cómo va tocando a mi familia. Mi hermana hace unos días me comentaba un testimonio precioso, precioso. Ella es alejada, un poco alejada de Dios. En su momento de juventud tuvo algo que ver con iglesia, con evangelizar y todo eso. Y ella me decía, yo siento que el Señor me está llamando otra vez. Y me dice,
recomiéndame algún devocional que tú sepas. Entonces lo primero que se me vino a mí, en Manantiales en el Desierto. Es muy bueno, es muy bueno. Él me dice, yo le digo, es muy económico, lo venden en cualquier librería y todo eso. Me dice, pero yo quiero que tú me pases algún link, algo. Entonces yo me acordé que en el ministerio tenemos el link disponible y se lo pasé. Y ahora veo, conforme van pasando los días, cosas que ella a veces no entiende. Me dice, ¿me puedes explicar un poquito a qué se refiere esto? Entonces, veo cómo el Señor está orando. Veo cómo el Señor está, o sea, ver la prueba que yo he pasado, ver las situaciones que yo he enfrentado, tuvieron un propósito de bien. Y yo sé que esto solo es el comienzo, son como decía Mira al inicio, son pequeños destellos que voy viendo de que sus promesas son verdad. O sea, ya lo voy viendo, ya lo voy vislumbrando. Y para mí es un, un gozo enorme, un agradecimiento inmenso, porque yo creo que todas nos podemos identificar en que no pensábamos que Dios nos amara tanto y que fuéramos tan importantes para el Señor, para que nos tenga donde nos tiene ahora y para tener la relación que tenemos ahora con Él y que está destinada no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia, para nuestros hijos. Y volviendo un poco a la trama del- de las promesas del Señor, de aplicar sus leyes. Al ver todo esto pasando en mi vida, yo muy sorprendida, a veces me topo con la situación de que el Señor me dice, haga algo, y ese algo a veces le cuesta un poco a la carne, le cuesta un poco a nuestras situaciones poder hacerlo. Y poder decirle ahora, amado, yo ya me veo, yo veo a mis futuras generaciones, yo le puedo dejar a mis nietos, a mis bisnietos, una herencia espiritual hermosa basada en ti, por ellos lo voy a hacer. O sea, ya nuestra mente se va ampliando, ya nuestra esperanza es mucho más elevada a cosas terrenales, a cosas carnales. Sabemos que estamos trabajando por aquellos que todavía no están aquí en la tierra, o por nuestros hijos que están aquí con nosotros formando, para una vida y una herencia con propósito para ellos en un futuro. Entonces yo por eso estoy muy, muy feliz. Creo que esa es la base de esta lección, de poder aplicar cada palabra que Él nos puede dar en nuestras vidas con un propósito de bien. Siempre pensando que Él tiene un propósito de bien, aunque nosotros no entendamos cuál es, porque Él quiere alcanzar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si alguien más tenga algo más que decir. Si no, damos por terminada la reunión. No, pues yo creo que sí, como dices, es cierto lo que decía Kaira, que a veces nos frustramos o a veces porque retrocedemos un poquito, no porque caemos o porque fallamos, porque decimos, híjole, creo que no. En mi caso a veces me pasa mucho con mis hijos porque siento que Dios me está puliendo en el lado de mi matrimonio porque pues mi esposo no está en casa, pero el lado con mis hijos es así como que tengo que practicarlo, ¿no? Y lo hago, pero a veces como más pues fallamos en ese lado. Pero como dices, Perla, es cierto. Yo creo que si Dios nos trajo a este proceso es porque Él está trabajando con nosotros y Él dice que debemos de ir cada día esforzándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es pues cuando ya no estemos en esta tierra, que es cuando ya no estemos aquí, sino con Él, ¿no? Y algo que decías que me tocaba, que sí es cierto, Él mira nuestro corazón y a veces cuando nosotros somos las que nos acercamos a Él y aunque las personas a lo mejor no estén muy de acuerdo, porque a lo que yo me he dado cuenta, muchas no están como alineadas muchas veces a lo que nosotros deseamos con agradar a nuestro amado celestial. Él mira nuestro corazón, Él quiere que nosotros le amemos primero y después entonces Él seguirá haciendo los cambios. Es lo que yo al menos me he dado cuenta conmigo. Y a veces yo también me sorprendo de mí misma. Tú decías, tú no tenías, tú no estudiabas la Biblia. Antes no conocías de Dios. Yo sí conocía y es a lo mejor a donde puedo yo frustrarme un poco más, ¿no? De que pues ya conociéndolo y siendo rebelde y siendo desobediente,
Pero ahí vemos el gran amor de nuestro amado, algo que decía, y la palabra de Dios dice que la que ama lo disciplina, que yo le he dado gracias por ello, gracias porque me amas, porque me disciplinaste. Al menos es lo que yo he podido ver y disfrutar con él es algo hermoso. Recordar que siempre está presente es algo muy lindo, porque yo al menos cuando leo su palabra es lo que nos motiva todo el tiempo traerlo en nuestra mente. Y ayer me pasaba, dijeras tú, dar un pequeño testimonio. Cuando fui con mi mamá porque fue por su cumpleaños. Yo iba bien mareada en la ruta, bien mareada de que ya casi quería vomitar. Y a mis hijos les pasa lo mismo. Pero yo me acuerdo que ya casi llegamos, pero todavía nos faltaba un tramo, pero yo me sentía mareada y muy mal, muy mal. Y mis hijos yo los veía como que también, como que querían sacar. Y yo entonces me acordé de mi amado porque pues es lo que yo digo, la palabra de nuestro Dios todo el tiempo nos lo está recordando. Y yo dije, ay, amado, yo creo que no tengo por qué venir con este asco si te tengo a ti. Y es cuestión de pedirle nada más y que le digo, ay, por favor, yo sé que mis hijos a lo mejor también están sintiendo lo mismo. Quítame este asquito, ¿no? Porque a mí me provoca mucho asco la ruta. Y en ese momento se me quitó y sentí como ese se desapareció. Yo dije, en verdad que solo necesitamos pedir. Ay, qué Y hermoso. o sea, hasta en los más mínimos detalles él siempre está presente y a mí es lo que me asombra de él. Sigámosle y Así aunque es, fallemos. así es, Gracias. siempre, así es, siempre hay oportunidad para, en cositas chiquititas, como nos muestras, siempre hay oportunidad para darle la invitación de entrada al Señor a orar en nuestras vidas. O sea, así podemos comenzar con cosas chiquitas. Para aquellas que todavía no tienen esa relación con el Señor, son cosas pequeñitas, pequeños pasitos que podemos dar. Recuerdo tanto que una parte, en algún testimonio o algo así, Anastasia decía que somos bebés espirituales cuando recién estamos comenzando. Y que no pensamos que vamos a correr. El bebé no nace corriendo, no nació y salió corriendo. No, el bebé primero gateó, por ahí se cayó, lloró, no, ya no quiso gatear, ¿no? Así igualitos somos bebés espirituales. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Y en cuanto a lo que decías, Lina, de las personas que tienen esta experiencia previa de conocer al Señor, de tener un poco más de entrenamiento en cuanto a conocimiento bíblico, yo digo, no, qué afortunadas somos todas de poder, por ejemplo, tú que viviste esa parte y ver ahora cómo realmente es aplicar la palabra, esa oportunidad preciosa que tienes de sembrar en las futuras generaciones de que la palabra se la vive y no solo se la escucha como la viviste tú en un principio, es realmente un regalo hermoso y una responsabilidad maravillosa de seguir dando y sembrando, así como nos cayó de la nada esta bendición de conocerlo de esta forma. Creo que también está en nosotros poder regalarle a las demás personas esa forma de conocer al Señor y esa forma de vivir su palabra en realidad, no solo de escuchar, como dice, no solo escuchamos, sino que también caminamos en función de eso. Entonces, ¿Verdad? muchas gracias. Quería, Dígame. quería Ya, compartir un breve algo antes de irnos. Claro, La buena de estas reuniones no se me olvida nunca. Tenemos una compañera de aquí del ministerio, tengo mucho novio que entra, se llama Alegría. Y su nuevo nombre es exactamente como ella. La otra vez, como ella dio una noticia mala que estaba pasando, fue una inspiración increíble porque ella estaba atravesando algo, pero al tener al Señor, fue una forma de atravesar ese momento. Y dije, Dios mío, es que eres tú transformas, son momentos difíciles, pero tú transformas. Y como ella estaba expresando esa situación y con esa alegría, ella menciona su nuevo nombre, alegría, porque está pasando por algo difícil y lo está expresando con una tranquilidad, una alegría y una paz, y eso es lo que hace el Señor, es lo que es increíble. Gracias. gracias. No sé si Mira nos iba a decir algo. sí, 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 hay un ratito. ¿Sí? Sí, 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 No, vamos. me ha Unos traído, 4 minutitos. nada, quería solamente decir que llevo ya dándome cuenta también unos meses. Yo llegué
Yo, o sea, soy de tradición católica, pero nunca había sido practicante realmente ni creyente, o sea, nunca había puesto en práctica mi creencia. Y cuando entré en el mundo de la espiritualidad, que lo ha mencionado antes Sonia, fue a través del yoga y de las filosofías orientales. Y porque yo estaba buscando, yo sabía que había algo más y no conectaba a través de la religión católica con Dios. No fui capaz de comprender ni de entender esa relación de intimidad que nos habéis enseñado aquí. Y entonces la estaba buscando con otras cosas. Y lo único que puedo decir, y esto es impresionante, llevo 10 años, o estuve 10 años, o más, ya 12 buscando a Dios, porque realmente para mí sí, buscaba a Dios, y mi Dios era el Dios cristiano, o sea, era Jehová, pero con todas estas técnicas, meditación, posturas, en fin, todo, y no sirve para nada. Y en 10 meses o menos he empezado a ver cambios solamente buscándole a Él. Y como decís, y meditando en su palabra, porque no es meditar en la nada, porque meditar en la nada deja una puerta abierta al enemigo impresionante. No se puede meditar en la nada, hay que meditar en la palabra de Dios. Wow. Hay que meditar en la palabra de Dios porque si no entran otras cosas. Y, y bueno, también hemos hablado en varios testimonios en el blog muchas veces, que es una cosa que he descubierto, que todas las demás tradiciones de filosofía o de espiritualidad se centran en la relación con el hombre mismo o con la creación, no con el creador. Y lo único que hacen es mantenernos en esta especie como de jardín con las vallas transparentes, dándonos golpes contra las vallas o contra los muros de la ley, intentando nosotros, por nuestro propio esfuerzo, con técnicas, ser capaces de cumplirlas cuando es imposible, porque yo estuve 12 años intentando cambiarme a mí misma, porque yo ya no me gustaba a mí misma. Yo sabía que había muchas cosas muy feas en mi corazón y las intentaba cambiar y no cambiaban y no cambiaban. Es más, a veces aumentaban, bajaban un poco, volvían, aumentaban más, explosionaban para peor, hasta que llegué aquí. Y aunque todavía no tengo mucho trabajo por hacer, os puedo decir que es que el cambio no tiene nada que ver el tener una relación con Él y a través de su Hijo Jesucristo, por supuesto, porque Él es la piedra angular, Él es la roca, es el todo, o sea, es el todo. Así que Wow. todo lo demás no, no da fruto, no da fruto. Así es, mira. Y te agradezco por haberlo compartido. Sabes que no había relacionado la palabra meditar con la palabra meditar como lo utilizan actualmente. Tienes mucha razón. Es Tienes, peligroso. exacto, Muy tienes peligroso. mucha razón. Y, Y te y agradezco vaciar mucho. sí, y vaciar la mente es peligrosísimo, Ujú. Sí, peligrosísimo. así Hay que, es. hay que llenarla de la palabra de Dios. Así es, muchísimas gracias por compartirnos y darnos esa experiencia, compartir esa experiencia un poquito más para nuestras oyentes, para que también aprendamos un poco más de tu experiencia, querida Mira, y quiero agradecerles, ya porque se nos termina el tiempo, quiero agradecerles muchísimo por haber compartido con sus experiencias, con todo lo que están aprendiendo, y nos vemos el próximo domingo. Recuerden, ya saben dónde encontrar el link, es un link único, así que